Extra 2. La clase suplementaria del estudiante de honor. Pasando a la segunda mitad de las vacaciones de verano, el campus de la primera preparatoria se hallaba más bien desierto. Con la competición de las 9 escuelas, un evento mayor en la temporada de verano, llegando a su fin, los varios clubs de atletismo entraban en un estado de prácticas semidirigidas. Dentro de una semana, todos los clubs volverían a estar animados con actividad para poder dar la bienvenida al nuevo semestre, pero actualmente, incluso las actividades de club caían presas de las vacaciones de verano. Aún así, el lugar no estaba completamente desierto ya que un pequeño número de estudiantes seguía asistiendo para prácticas individuales. Este, en particular, es el caso de los estudiantes de primer año, quienes hallaban difícil utilizar las instalaciones de entrenamiento cuando ciertos estudiantes de cursos superiores estaban presentes y ahora podían aprovechar esta oportunidad para utilizar por completo las instalaciones. En el campo de práctica sellado para simulación de batallas, las figuras de varios estudiantes de primer año podían ser vistas. Una persona corría en medio de enormes pilares cuadrados levantados de forma irregular. Con una visión tan limitada como esta en una habitación, prácticamente se trataba de un laberinto incluso si no hubiera paredes. Los destellos de luz intermitentes así como el terreno disparejo a los pies de uno provocaban temor de poder tropezar en cualquier momento. Como sea, disminuir la velocidad estaba fuera de cuestión incluso bajo estas condiciones. Se trataba de un ejercicio cronometrado que estaba en progreso. Incluso si se trataba de una práctica individual, dejar atrás una terrible mancha en el historial era inaceptable. El bosque de pilares se dividió con una bifurcación en el camino. La elección fue tomada rápidamente, el camino derecho. Más adelante estaba una torreta automática. Como por reflejo, la mano derecha sosteniendo el cada apuntó hacia el cañón y apretó el gatillo. La magia tipo peso para uso en competencias fue activada. Los dispositivos sensores de gravedad activaron un interruptor y la torreta automática dejó de moverse. Sudor frío bajaba por su espalda poco después del suceso, pero no había tiempo de pensar en esto. Para poder recuperar el tiempo perdido cuando sus pasos se detuvieron por reflejo, tenía que retomar la velocidad para completar el ejercicio. De ahí que pasara a un lado de la torreta automática desactivada y corrigiese su trayectoria al seguir la curva formada por los pilares en la izquierda. En ese instante, su flanco sufrió un impacto despiadado. La alarma marcando su retiro forzado, sonó. En la pista que se iluminó de nuevo, Morisaki mostró una mueca mientras bajaba la mirada a su cuerpo. Una bala de pintura roja estaba fuertemente atorada en el costado derecho del uniforme de práctica utilizado por el club de tiro. La bala podía quitarse con la mano ya que se había secado, pero para poder limpiar el uniforme apropiadamente, tenía que utilizar un líquido removedor almacenado en el cuarto de preparación. Morisaki se dirigió rápidamente a la salida para evitar obstruir al siguiente usuario. El sonido de él abriendo fuertemente la puerta hizo que la estudiante que realizaba mantenimiento en el dispositivo de tiro, utilizado para tiro guiado, abriera fuertemente los ojos y diese la vuelta. Tiro guiado utiliza balas disparadas con magia en lugar de utilizar un arma de fuego o aire comprimido. Esta es una magia que disparaba pequeñas balas de 2,54 centímetros de diámetro, 1 pulgada. El dispositivo de tiro utilizado para tiro guiado tenía la forma de un rifle y la culata del mismo había sido alterada para que hubiera 4 canales fijos para que así las balas pudieran ser insertadas desde 4 distintas posiciones y un CAD montado en su interior. ¡Qué maleducado, Morisaki! Esta estudiante, Takigawa Kazumi de la clase C de primer año, dejó de trabajar en el dispositivo de tiro y le devolvió una voz preocupada a Morisaki. Takigawa, tú, eres miembro del club tiro guiado, club de disparo guiado. ¿Qué haces aquí? Vaya, qué bueno que estés bien tú también. Tal como dijo Takigawa, la respuesta de Morisaki fue sarcástica y ciertamente afectaba a los demás de forma errónea. Vine a buscar unos componentes para el CAD interno y recibí permiso del presidente de tu club. Es por eso que no creo que haya motivo para que preguntes algo como ¿qué haces aquí? TSK y no podía hacerse simplemente a través de control de inventario. Lo lamento muchísimo, Diré esto primero, compartir el exceso de componentes siempre ha sido una tradición entre los clubs de tiro. No tienes idea porque siempre usas tu propio CAD.
dejando de lado a los miembros del consejo estudiantil o del comité de la moral pública que tenían el privilegio de llevar CATs en el campus. Miembros normales de club tenían que configurar los CATs de reserva provistos por varios clubs y equiparlos con restricciones en el Local Positioning System, sistema de posicionamiento local LPS para uso personal. Luego de entrar a la preparatoria, Morisaki se había unido rápidamente al comité de la moral pública y siempre utilizaba su propio CAD incluso durante actividades de club, así que no hubo oportunidad de que pudiera haber aprendido los procedimientos del club para mantenimiento de CAD. Esta réplica normalmente era prueba contra cualquier contestación, pero Morisaki simplemente bufó y le dio la espalda a Takigawa. Ignorando completamente sus palabras sobre caer mal a los demás, tomó la lata de spray del armario en la pared y aplicó el rociador sobre su costado. La bala de pintura atorada en su costado cayó al suelo en una sola pieza. Muy similar a los contornos rojos esparcidos por todo el suelo. Morisaki, ¿cuántas veces van hasta ahora? ¿No te estás exigiendo demasiado? Tal vez, lo mejor sería que descanses por hoy. ¿Te preocupas por mí? Por supuesto que me preocupo. Morisaki se quitó el sudor que goteaba sin cesar de su frente y habló en tono burlón. Takigawa asintió con una respuesta seria. Quiero dejar esto perfectamente claro. No es que esté interesada en ti, enamorada de ti, o alguna clase de mal chiste. Simplemente no puedo quedarme de pie sin decir nada mientras alguien que conozco colapsa enfrente de mí. Lo sé. Haciendo caso omiso a sus palabras, Morisaki pronunció esas palabras mientras se daba la vuelta para irse. Takigawa insistió. En ese caso, deberías parar aquí por hoy. Continuar practicando solo será un desperdicio de tu fuerza, y tampoco puedes obtener satisfacción personal al hacerlo. Takigawa recibió de frente la mirada molesta que Morisaki le mostró, sin apartar la suya. Entendido. Quien apartó la mirada primero fue Morisaki. Dejó de hablar y su figura se desvaneció camino al vestuario de varones. Puedo entender esa clase de ansiedad, pero no. Probablemente no pueda comprender. Después de todo, él y Morisaki son ambos chicos. Takigawa observó su espalda desaparecer y murmuró aquello para sí misma. Morisaki se quitó el uniforme del club y se vistió con una camisa y pantalones escolares. Justo cuando estaba a punto de ponerse el uniforme de verano, su mirada descendió a la insignia bordada en el bolsillo que descansaba sobre la parte izquierda del pecho. 4 meses atrás se enorgullecía de ese emblema. Aún así, recientemente, a menudo se sentía confundido por una frustración que no disminuía. Esta frustración inexplicable continuó erosionando el corazón de Morisaki. No, quizás lo más apropiado sería describirlo como una verdad que él no deseaba explicar. Renunció a vestir el abrigo y se lo llevó colgando por encima de un hombro mientras salía del vestuario. Aguzó la mirada y la levantó hacia el abrasador sol que iluminaba la tierra. Incluso sin que Takigawa le recordase, Morisaki podía seguir sintiendo la ansiedad acumulándose en su interior. Aún así, sin que ella lo hubiese dicho tan claramente, Morisaki podría haber seguido desperdiciando su tiempo en una práctica sin sentido incluso ahora. Eso era algo que él comprendía. La próxima vez que nos encontremos, debería comprarle una paleta helada, pensó Morisaki. Su herida de la competición de las 9 escuelas fue pronosticada con un mes para curarse, aunque gracias al advenimiento de la magia de curación, ahora era la viva imagen de alguien con buena salud. Sin embargo, su cuerpo se había oxidado luego de estar en el hospital por una semana y no había recuperado por completo su nivel original. Al menos, así era como Morisaki se sentía respecto a sí mismo. Además, olvida haber aumentado por la experiencia adquirida en el escenario más grande, sus habilidades mágicas parecían haber retrocedido comparadas con su estado antes de las vacaciones de verano. Esta duda merodeaba en lo más recóndito de su alma. Morisaki estaba consciente de que no era algo saludable para la mente, pero era incapaz de superar su frustración. Después de todo, no hay profesores presentes. Los estudiantes de curso 1 tenían el privilegio de ser instruidos individualmente por profesores, pero obviamente esto estaba fuera de duda sin profesores en el campus. Iba más allá de Morisaki, ya que incluso los participantes de la competición de las 9 escuelas, por lo general, no recibirían instrucción durante las vacaciones de verano y tendrían que acordar un horario para algún momento después de la próxima semana. Si todo lo que quería era aprender teoría, entonces una simple visita a la biblioteca sería suficiente, pero en este momento Morisaki pensaba en cómo mejorar sus habilidades técnicas. No había caído tan bajo como para pedir experiencia práctica, pero al menos deseaba mejorar sus habilidades mágicas.
Ese era el pensamiento que dominaba la mente de Morisaki. Cuando hablamos de la familia Morisaki, lo primero que viene a la mente es la técnica Kick-Draw desenfunde rápido. Entre las 100 familias, la familia Morisaki era una familia secundaria que no poseía un número. Aunque su poder mágico era catalogado como prosaico, cuando se trataba de practicidad bajo condiciones especiales, recibían altos elogios gracias a sus aptitudes únicas. Incluso comparados con las familias numeradas, sus talentos se comparaban o incluso excedían los de aquellas de forma absoluta. Entonces, ¿qué clase de técnica es Kick-Draw? En realidad, este título no contenía ningún significado oculto. Kick-Draw se trataba simplemente de activación rápida. Esta técnica fue diseñada con una cosa en mente, activar magia tan rápido como fuese posible cuando se emplease CAD. Específicamente, se trataba de una técnica que impulsaba la actividad del CAD y la activación incluso antes de que el CAD fuese levantado, esperando usar magia para someter al oponente antes de que pudiese liberar su magia. La fuerza era una prioridad secundaria. El grado de dificultad no se hallaba en consideración. Incluso si la fuerza de la magia fuese reducida, mientras el ataque pudiera ser lanzado primero, entonces podría conseguirse un sometimiento exitoso del enemigo. Después de que los CAD se volviesen disponibles en cantidades relevantes, la velocidad de la activación mágica también había aumentado. Esta técnica fue desarrollada con esta consideración en mente para maximizar totalmente la rapidez y su elemento yace en el desarrollo y modificación de la operación del CAD para elevar su eficiencia. En búsqueda de rapidez, el punto principal naturalmente se desvió hacia CAD especializados y no hacia los generalizados. Los CAD especializados con forma de pistola de mano eran actualmente lo más común, así que la primera técnica desarrollada fue el movimiento de desenfunde rápido del CAD, con forma de revólver, y disparar. De ahí el nombre inglés Kick-Draw. Este desarrollo inicial trajo consigo un efecto secundario inesperado. De no sujetar un CAD, lo cual es similar a decir completamente desarmado, a golpear al atacante al usar magia antes de que éste pudiera hacer algo. Esta técnica era altamente compatible con operativos japoneses que por lo general llevaban armas ocultas. Los del Servicio Secreto de Norteamérica podrían blandir un arma de forma intencional para amenazar al atacante, pero los agentes japoneses tenían órdenes de ocultar sus armas para reducir los niveles de ansiedad de sus compañeros o personal relacionado. Debido a la naturaleza única de esta habilidad, la familia Morisaki aceptaba frecuentemente trabajos como guardaespaldas. Sus clientes principales eran corporaciones civiles que no siempre podían pedir protección de personal de parte del ejército o la policía. Aunque su objetivo principal seguía siendo la investigación de magia moderna, la familia Morisaki era mejor conocida en la sociedad por su trabajo secundario como una agencia de protección. Morisaki Shun era el hijo único de la rama principal de la familia Morisaki, no habían otros jóvenes varones en su generación, y había empezado a trabajar en la agencia desde hace 2 años. Como un joven, las personas no estaban muy conscientes de él. En lugar de servir como un agente de compañía principal, utilizaba esto para su máxima ventaja y servía como soporte observando los alrededores desde la retaguardia mientras prevenía ataques. Cuando la agencia estaba corta de personal, siempre era requerido para ayudarse o no que tuviera tiempo, aunque este era un trabajo secundario, pero recientemente no se le había pedido que tomase alguna misión. Actualmente, Morisaki no estaba interesado en llevar a cabo prácticas que no tenían ningún sentido de logro físico ya que estaba más deseoso de experiencias, de combate, reales que válidas en su existencia. Sin embargo, hoy tampoco había sido despachado en una misión. Después de quitarse la chaqueta del uniforme y tirarla a un lado, Morisaki detectó la mirada del joven frustrado que lo observaba desde el espejo. Ese rostro le pertenecía a él y a nadie más. La advertencia de Takigawa hacía eco en sus oídos. Morisaki estaba consciente de su estado mental actual y se hallaba ciertamente en pésimas condiciones. Necesitaba cambiar de ánimos mientras la advertencia de otros siguiera haciendo eco en su mente, se dijo a sí mismo mientras contenía a la fuerza su desesperación antes de cambiarse su uniforme por ropa casual. Incluso si se tratase de un paseo vespertino nacido de la nada, podría reunirse de inmediato 4 o 5 compañeros si activaba su dispositivo de comunicación en este instante, enviando mensajes a sus direcciones de correo. Aún así, Morisaki eligió caminar por las calles solo.
Conservó un pequeño CAD oculto en el bolsillo frontal de su chaleco y sus pertenencias más pequeñas regadas dentro de una mochila que colgaba sobre un hombro antes de tomar un aventón en bus hacia el centro de la ciudad. Su destino fue elegido completamente en un impulso. No venía aquí por algún propósito específico ni era su lugar preferido para dar un paseo. Estrictamente hablando, probablemente solo quería pasar las horas en una ubicación que no fuese demasiado ruidosa pero que a su vez estuviera llena de vida. Con tantos aparcamientos en la zona, esta ubicación pertenecía más que a solo adolescentes. Aún así, durante las mañanas que no fuese feriado, las figuras más habituales eran las de jóvenes hombres y mujeres de preparatoria disfrutando sus vacaciones de verano. La mayor parte de ellos llevaba ropa apropiada para la temporada de verano con énfasis en disminuir el calor corporal. Esto era algo bastante refrescante para Morisaki. Incluso durante las vacaciones de verano, la mayor parte de estudiantes se vestía de acuerdo con las normas escolares dentro del campus. Los varones llevaban puestos camisas de manga larga y las chicas mallas debajo de los vestidos. Como regla, ambos llevaban chaquetas encima. Sus uniformes de atletismo tenían mangas largas y pantalones, mientras que las chicas vestían trajes de baño utilizados para competiciones que cubrían todo por debajo del cuello. Sin embargo, la lindura en forma de vestimenta descubierta o con los hombros a la vista estaba en completa exhibición aquí. Sandalias cubriendo pies desnudos eran tan naturales como vestir minifaldas o pantalones cortos que cubrían lo mínimo, y no eran algo fuera de lo común. Morisaki mismo llevaba puesto un atuendo ligero que incluía una camisa de manga corta bordada con patrones florales y en la parte superior con 2 botones sueltos. Sin embargo, llevaba puesto un chaleco abierto que ocultaba un CAD. Esta era la característica más fuera de lugar. Los jóvenes yendo y viniendo no llevaban CAD. Desde el principio, Morisaki no vio a ningún joven vistiendo chaqueta o chaleco oscuro, ni a señoritas llevando brazaletes gruesos. Justo ahora, no había visto a un solo mago. Parecía que Morisaki solo fue capaz de comprender por completo la fría verdad de que en este instante, los magos eran una minoría decisiva. Además, de repente sintió que su garganta se había secado. Debe ser porque estuve sudando bastante en la mañana. Pensó así de su sed. No muy lejos de donde estaba parado estaba el balcón de un café. Sin mayores esperas, Morisaki caminó hacia el café estéticamente agradable como si estuviera resistiendo por completo reconocer sus pensamientos y dudas. La capacidad muy limitada del café no tenía espacios libres. Carente de opciones, Morisaki podía simplemente tomar asiento en el balcón que brindaba una sombra de parasol para cubrirlo del sol. Los servicios de aire acondicionado externo no eran extraños, pero este café no estaba equipado con uno. Dada la apariencia externa con estilo de una pequeña cabaña y los muebles de madera blanca, el propietario del café posiblemente era un aficionado de la decoración natural. Cierto grupo de personas podría pensar en el estilo del café como a la moda. Aunque ciertamente había demanda de ello en el mercado, depende completamente de la estación del año. Como prueba de ello, el balcón del café apenas estaba ocupado. Morisaki reclamó el asiento de una esquina para sí mismo mientras sostenía una taza de café helado y observaba a los jóvenes en las calles de manera apática. Sintió que la mayoría de ellos eran chicas y chicos de su edad. Al menos la mitad de ellos eran parejas, mientras que más del 90% de la otra mitad se movía como grupo. Menos del 5% de la multitud eran solitarios como él, aunque basados en el humor, él era más un soldado solitario que un verdadero solitario. Un sentimiento de vacío se apoderaba gradualmente de Morisaki mientras seguía observando a los seres humanos a su alrededor, cuando de repente la silueta de una jovencita se hizo presente en sus ojos. Al igual que él, estaba sola. No, la rareza de esto era exponencialmente más alta dado que era una chica. Vestía una blusa de cuello alto sin mangas y una falda plisada que caía a sus rodillas, mientras que sus pies desnudos estaban cubiertos con sandalias, un atuendo bastante neutral que no era ni coqueto ni simplón. Aún así, sus rasgos desafiaban el término simplón. 8 de 10 personas, y este número aumentaría a 9 si fueran todos hombres, la calificarían como una señorita hermosa o una mujer hermosa. Si se soltase la coleta que caía a un lado por el frente hacia su hombro izquierdo, su cabello habría caído hasta la cintura. Sus grandes ojos ligeramente aguzados en las esquinas se movían rápidamente sin ningún esfuerzo, dando la impresión de un enorme felino al acecho. En este caso, sería más como un leopardo que como un tigre o un león. Su rostro sugería un ancestro de Occidente, pero su tez era la de una caucásica.
En lugar de calificarla de leopardo, quizás un leopardo de las nieves sería más acertado, excepto que en realidad, el pelaje del leopardo de las nieves era más cercano al gris que al blanco de verdad. Parecía ser 2 o 3 años mayor que Morisaki. Aunque sus rasgos ciertamente eran llamativos, había un buen número de jovencitas presentes que eran más hermosas cuando se trata de llamar la atención. Morisaki la notó debido a su apariencia, pero la miró fijamente por una razón completamente distinta. Es mago, ¿verdad? No llevaba puesto el cat con forma de brazalete tan comúnmente visto. Viendo la bolsa que llevaba con ella, existía la posibilidad de que estuviese llevando un cat con forma de revólver, pero no había forma de saberlo con verlo solo desde afuera. Su apariencia no mostraba indicios de ser mago, pero Morisaki calificó instintivamente a esta chica como alguien conectada con el mundo de la magia. La chica permanecía ajena a la mirada de Morisaki, o al menos fingía hacerlo, mientras caminaba enfrente del café en donde él estaba sentado. Morisaki siguió su figura con la mirada y se dio cuenta de que otros también la estaban observando. Y no de forma insinuante. Al seguir el negocio de la familia, un instinto adquirido gracias a su papel como personal de apoyo activó una alarma dentro de él. Estaba siendo perseguida por miradas cargadas de malicia. Morisaki pagó la cuenta usando el terminal en la mesa y se levantó de su asiento como si nada pasara. No la seguía gracias a una cuidadosa deducción de su parte. Las experiencias de Morisaki no eran lo suficientemente profundas como para ser algo parecido a un adicto al trabajo, pero esta descripción era la más cercana. La verdad sea dicha, el hecho de que fuera una mujer, joven, hermosa ciertamente tuvo un impacto en la decisión de Morisaki. Esta jovencita, aunque probablemente era más madura que esta descripción, parecía estar metida en alguna clase de asunto mientras se alejaba de la zona de parqueo y caminaba hacia las calles industriales. Manteniendo una distancia prudente detrás de ella, Morisaki se dio cuenta de que pocos transeúntes pasaban por el lugar. Aunque esta dirección iba contraria a la del parque y otras instalaciones de diversión, el porcentaje de gente disminuyendo drásticamente no podía ser explicado como una simple coincidencia. Morisaki se dio cuenta de que esto era anormal, como si alguna fuerza extraña estuviera en acción. No estaba familiarizado con la magia ancestral, pero creía que el taoísmo o las artes Onmyo debería ser capaces de utilizar alguna clase de técnica para afectar el subconsciente haciendo que las personas evitasen una ubicación en particular. En otras palabras, esto era hecho por magos. Desde que Morisaki se percató de esta señorita, la misma nunca mostró señales de invocar magia. De ahí que haya juzgado que había alguien más aparte de ella empleando magia para alejar al resto de las personas. Entonces, ¿cuál era el motivo para evitar a otros? Obviamente, no se trataba de una confusión formada para evitar sentirse avergonzados. No había forma de que ese fuera el motivo. Las posibilidades incluían secuestro, robo, o ataque sexual. En opinión de Morisaki, asesinato a plena luz del día estaba fuera de cuestión, pero a pesar de todo, de seguro no tramaban algo bueno. La siguiente cuestión era con cuántas personas contaba el otro lado. Basados en la amplia escala de la magia utilizada, no podía tratarse de solo uno o dos. Sin un panorama claro del poder humano del enemigo, una confrontación directa era algo sin sentido. De tal manera, la única opción era esperar a que los oponentes actuasen y luego atraparlos por sorpresa desde un costado, inmovilizando al enemigo temporalmente y aprovechando la oportunidad para rescatar a la chica de la escena. Morisaki decidió tomar este curso de acción. Sin embargo, la rapidez a la cual se desarrolló la situación saliéndose de control sobrepasó sus cálculos. Morisaki había creído que estos maleantes, al menos aquellos que consideraba eran maleantes, esperarían a que la joven llegara a la zona industrial desierta antes de hacer su movida. Incluso si hubiese pocas personas alrededor, las calles seguían bajo la observación de las cámaras. De ahí que estuviera seguro de que los eventos se desarrollarían de acuerdo a las intenciones de los maleantes una vez que la jovencita llegara a Rainbow Bridge, segunda generación. Nota: Rainbow Bridge es un puente colgante que cruza el norte de la bahía de Tokio. Como sea, durante el instante en el que el camino se quedó sin vehículos o transeúntes, los ojos que seguían a la joven se transformaron en figuras que rodearon a la chica. ¿Quiénes son ustedes?, exclamó la joven ante los hombres acercándose a ella en silencio. Su reacción fue más bien desafiante. Bajo estas circunstancias, no sería extraño que incluso un varón entrase en pánico y fuera incapaz de hablar con libertad.
Aún así, basados en el hecho de que la joven falló en detectar que había alguien más aparte de ella, también debió haber caído presa de la magia de los maleantes. Morisaki verificó que no estuviera aterrada, un estado de terror significaría un cambio de planes, y levantó su K desde atrás de los árboles que adornaban la acera. Apuntar mientras se ocultaba no era una de las características más fuertes de la familia Morisaki, pero desde una perspectiva objetiva, dadas las responsabilidades tradicionales de Morisaki como miembro de apoyo en la agencia de protección, debería estar más acostumbrado a atacar de costado que a kickdraw. Había un total de 6 sospechosos. Necesitaba deshacerse de todos ellos en un solo golpe para salvaguardar a la joven. Sudor frío bajó por la sien de Morisaki. En algún punto, su respiración se volvió superficial y agitada. Ajustando a la fuerza su patrón de respiración, salió a la carga desde atrás de los árboles. Mientras iba corriendo hacia la jovencita, apretó el gatillo 2 veces. Se lanzó hacia adelante cuando vio a sus objetivos llevar las manos dentro de sus chalecos y apretó el gatillo una vez más en medio del aire. En lugar de la naturaleza que rodeaba la profesión de guardaespaldas, incluso un trabajo secundario seguía contando como una profesión, la familia Morisaki desarrolló un tipo de magia que podía someter a un objetivo con un golpe sin infligir daño severo. Hizo que sus blancos acelerasen hacia atrás y luego hacia adelante de inmediato para anular la fuerza. Al enlazar rápidamente esta magia tipo movimiento que incorporaba 2 procesos, sacudió los órganos internos de los 5 objetivos, con énfasis en el cerebro provocándoles que cayesen sin sentido uno por uno. Para cuando Morisaki apuntó al 6º blanco, su corazón casi se le sale del pecho. Directamente enfrente de sus ojos se hallaba un silenciador, en el cañón de un revólver. No era un CAD. Era una pistola de verdad, una automática. Morisaki había contado con la posibilidad de un contraataque con magia, pero nunca esperó que alguien tuviera un arma de fuego. Dado que utilizaron magia para despejar la zona, había asumido que sus objetivos atacarían con magia. Había levantado medidas de protección mágica de antemano, pero no estaba preparado para defenderse de las balas. No había tiempo para usar magia para bloquear los proyectiles o desplazar su propio cuerpo. Morisaki redobló el esfuerzo colocado en sus piernas y buscó escapar de la línea de fuego. No obstante, para cuando le dio la orden de moverse a sus músculos, el sonido sordo único que acompañaba a cualquier arma de fuego equipada con silenciador se hizo presente. El cañón no apuntaba a Morisaki. La joven había sujetado la mano que portaba la pistola desde un costado. Morisaki apretó el gatillo del CAD. Cuando la 6ª persona cayó al suelo, la jovencita parecía ser jalada hacia abajo mientras caía sentada sobre el camino. ¿Puedes ponerte de pie? Morisaki corrió hacia la chica y le ofreció la mano sin esperar respuesta. Es mejor que nos alejemos de aquí pronto. Como sea, vamos a la estación de bus. No parece que estos tipos quieran hacer una escena. La jovencita ciertamente permanecía calmada. A pesar de sufrir una emboscada, no había señales de lágrimas o ataque de histeria. Luego de asentir como respuesta a las palabras de Morisaki, tomó su mano y se puso de pie. Por aquí. Gracias. De la mano, Morisaki guió a la jovencita mientras corrían hacia la estación de trenes. Llevar sandalias con taco por lo general impedía correr a voluntad, pero en lugar de ser halagada por Morisaki, la chica estaba hombro a hombro con él. Morisaki obviamente disminuyó la velocidad también. Ella nunca soltó su mano. El toque suave de esa pequeña mano alentó el espíritu de caballero, por así decirlo, en el corazón de Morisaki. Luego de llegar a la estación de bus, Morisaki propuso ir a Ariake, pero la jovencita negó con la cabeza. Acordé reunirme con alguien más aquí. Si envías un mensaje sería debido a unas cuantas razones apremiantes, soy incapaz de contactar directamente con esa persona. La joven levantó la mirada y mostró una sonrisa un tanto perpleja. Esta sonrisa cautivadora hizo que Morisaki perdiera el poco control que tenía sobre su conmoción interna. Estoy muy agradecida que me hayas salvado. La jovencita hizo caso omiso al extremo sonrojo de Morisaki. Este apreciaba esta consideración suya que era completamente distinta de la de sus camaradas. La obligación que los varones tenían para con las mujeres hermosas, o algo de esa naturaleza, ardía aún más dentro del corazón de Morisaki. Por lo que hallaba doblemente difícil aceptar las siguientes palabras de la joven que iban contra sus expectativas. Sin embargo, creo que hasta aquí es suficiente. En otro momento, en otro día, me gustaría hallar una forma de devolver el favor. Si es conveniente, ¿me podrías dar tu información de contacto? En este punto, la jovencita reveló una expresión consternada.
Pensando que pasaba algo extraño, todo el cuerpo de Morisaki se paralizó, pero luego de descubrir la sonrisa tímida en el rostro de la joven, una diferente clase de ansiedad dominó su ser. Ah, mis disculpas. Me llamo Lynn Richardson. Asisto a una universidad en California y de momento estoy de viaje. Por favor, llámame Lynn. Yo soy Morisaki Shun. Morisaki agradecía con todas sus fuerzas que su voz no se hubiera elevado cuando pronunciaba su nombre, aunque no era como si supiese a quién debería darle las gracias por eso. No tienes que devolverme el favor. Después de todo, me echaste una mano antes cuando estaba en peligro. Dejando eso de lado, Morisaki se apoyó en el deber como su motivación y buscó cambiar de humor a partir de su estado de agitación. Habiendo dicho eso, decir que esta tarea provenía de una motivación más romántica sería una forma más refinada de ponerlo. Cuando el enemigo posee la ventaja numérica, merodear por la escena de la emboscada no era una sabia decisión. Por lo general no deberían estar conversando tan tranquilamente de esta forma. No creo que este incidente vaya a terminar así. ¿Tienes alguna idea del motivo detrás de este ataque? Al ver que la decisión óptima de escapar estaba fuera de cuestión, Morisaki trataba de reunir más información para desarrollar un plan de acción. Por ejemplo, factores como la identidad de los enemigos, cuánto tiempo hasta que lleguen refuerzos, etc. Protección de la privacidad también era uno de los deberes de un guardaespaldas, pero se basaba en la necesidad de si dicha información era vital para la protección del contratista. Lo siento muchísimo, pero no puedo revelar eso. Además, ser completamente incapaz de obtener toda la información necesaria no era una razón legítima para fallar en completar una tarea de protección. Ya veo, comprendo. No me inmiscuiré en los asuntos personales de Lin-san. A cambio, podría servir como protección para Lin-san hasta que llegue la persona con la que tenía que reunirse. La petición de Morisaki hizo que Lin abriera bastante los ojos. ¿Por qué? Esta nación tiene un dicho: un encuentro fortuito es algo predestinado. Nota. Aquí la frase es So de Suryao Mutasou no en. Tasou se escribe que se lee como existencia pasada / existencia futura o predestinado, pero aquí está escrito como que significa salvar la vida de muchos. La frase es la misma, pero el significado alterno de la frase de Morisaki es más profundo con respecto a la situación en ese momento. He escuchado eso. El tono de Lin sonaba contrariado. Ya veo, mis disculpas. Morisaki se disculpó algo incómodo, pero ello no quería decir que estuviera echándose atrás. Por casualidad llegué al lugar donde Lin-san casi es secuestrada. Debe tratarse de alguna clase de destino. En realidad, el mismo Morisaki no sabía por qué era tan testarudo al respecto. Lin había dejado muy claras sus intenciones. Incluso si no lo había rechazado directamente, esperaba que Morisaki dejase de asociarse con ella, que no quisiera ponerlo en riesgo era bastante obvio. A pesar de esto, Morisaki no era de la idea de escapar aquí. En resumen, el término secuestro se basaba puramente en el punto de vista de Morisaki. Había una posibilidad de que Lin fuese una joven acaudalada que se había puesto rebelde y esos sujetos fueron enviados por sus padres para llevarla de vuelta a casa. Asumiendo que esto de verdad era un secuestro, entonces podría relacionarse con un crimen mayor y el grupo anterior de personas podría pertenecer a una organización enemiga. Por el contrario, podrían haber sido enviados para la recaptura de una ex integrante que escapó de la supuesta organización. Como sea, cualquiera que se atreviese a disparar directamente un arma de fuego sin aviso a plena luz del día no podría tratarse de un ciudadano modelo. Esta fue la conclusión a la que llegó Morisaki, o quizás decidió unilateralmente que así era. Debes haberte dado cuenta en estos momentos que esto será muy peligroso, ¿no es así? No pareces ser una persona que no pueda diferenciar entre un juego y la realidad. La mirada algo ofuscada de Lin contribuyó poco para apagar el fervor de Morisaki. El otro lado consistía en un grupo de maleantes que perseguía a una mujer frágil e indefensa. En ese caso, estaba claro a qué lado debería Morisaki apoyar, al menos eso fue lo que le dictó su corazón. Lin-san corre mucho más peligro que yo. No estaría mintiendo o exagerando al decir que el cumplimiento de la ley de este país es muy capaz, pero la tasa de crimen no es cero. Esto es particularmente cierto para oficiales de policía magos que se encargan de crímenes que involucran magia, donde la rapidez de reacción es prácticamente exageradamente larga. Lo mismo podría decirse de toda nación. Lin mostraba una sonrisita pícara mientras trataba de rebatir ese argumento, pero Morisaki no fue engañado. Es por eso que creo que Lin-san necesita una comitiva. ¿Y tú te ofreces como mi guardaespaldas?
Con una expresión completamente seria en el rostro, Morisaki asintió a su pregunta. No juzgues un libro por su portada. Tengo 2 años de experiencia como un agregado de seguridad. ¿No eres un estudiante de preparatoria, Morisaki-kun? Soy estudiante de primer año en una preparatoria afiliada a la Universidad Nacional de Magia. Sin embargo, el negocio familiar también consiste en una agencia de protección. Ah, Morisaki. Entonces debes ser parte de la familia Morisaki, ¿no es así? Lin solo le había estado escuchando sin mucho interés hasta que Morisaki llegó a este punto, para luego asentir finalmente como respuesta. Al mismo tiempo, esto también quería decir que Lin pertenecía a un estrato social que sabía muy bien de comitivas. Pero no tengo dinero conmigo. No estoy aquí para hablar de trabajo. Simplemente no quiero pretender no haber visto nada. Muy caballeroso de tu parte. Lin rió levemente, provocando que Morisaki desviase la mirada con bochorno. Comprendo. Ya que estás tan preocupado, entonces me pondré en tus manos. Por favor, déjelo en mis manos. Cambiando su expresión anterior, Lin fijó su mirada en Morisaki, a lo cual este respondió asintiendo como si se le hubiese otorgado un gran honor. Entonces no hay mejor momento que el actual, ¿está bien si hago una petición en este preciso momento? ¿Cuál? Los guardaespaldas no son mayordomos, pero para poder cumplir a cabalidad sus deberes de protección, establecer comunicación con sus protegidos era muy importante. Mientras la demanda no fuese demasiado ridícula y no afecte la misión de protección, cumplir los deseos del protegido era un deber. Esta era una de las reglas básicas de los guardaespaldas en este y oeste, aunque el lado oriental podría ser un poco diferente. Morisaki no tenía idea lo que esta petición podría conllevar, así que estaba un poco nervioso mientras esperaba a que ella continuase. Lin sonrió de forma encantadora antes de soltar la siguiente frase. Por favor, llámame Lin. La próxima vez que me llames Lin-san será base para un despido inmediato. ¿Entonces Lin no es mago? Así es, aunque no sé cómo Shun llegó a ese malentendido. Lin sonreía confusa. Comparada con Morisaki, quien luchaba para bajar su guardia y seguía hablando con tono tenso, Lin se refería libremente a Morisaki como Shun y lo acogía como un amigo. ¿Era esta la elegancia que llegaba con la madurez? Morisaki se preguntaba esto mientras daba un vistazo al rostro de Lin. Sentía que Lin era una joven hermosa. Normalmente, la apariencia de una persona sería embellecida cuando se la observa a distancia, pero en su caso, al verla más de cerca era lo mismo e incluso podría ser más cautivante. Podría deberse a su rico conjunto de expresiones que nunca se repetía 2 veces, esa fue la conclusión a la que llegó Morisaki a partir de su limitado número de experiencias de vida. Ah, quizás sea por esto. Lin dijo esto mientras sacaba un collar frente a su pecho. Con el botón superior desabrochado, un suave escote se mecía a la vista. El corazón de Morisaki casi se la sale del pecho ante esta escena mientras que la sangre se le subía al rostro, pero Lin parecía completamente ajena a ello. ¿Qué es eso? Un artículo mágico. ¿Eh? Un ítem mágico. Llevarlo reduce la atención de otros. Fue hecho durante la era en que los secuestros eran rampantes por varias razones, y fue elaborado como un conjuro de protección para evitar ser blanco de maleantes. Es un artefacto auténtico. La magia moderna fue creada a partir de la investigación y sistematización de la magia ancestral. En ese contexto, Morisaki estaba consciente de que entre los objetos referidos como ítems mágicos, existía un número de artefactos que en realidad podrían liberar un efecto mágico. Por otra parte, también era cierto que artículos falsos, que no eran nada más que decoraciones, habían atestado el mercado en números de docenas o incluso más que los verdaderos artefactos. Dado que Morisaki era un joven mago que se enfocaba solamente en la magia moderna, no debería ser sorprendente que portase una impresión de sospecha a objetos como artículos mágicos. Aún así, justo ahora, no estaba cuestionando las palabras de Lin. Su sonrisa parecía despejar los pensamientos de escepticismo que se creaban en la mente de Morisaki. La pregunta que flotaba en la mente de Morisaki no era más que una. No eres mago, pero llevas un artículo mágico. Cuando Morisaki hizo esta pregunta con un rostro perfectamente serio, Lin de repente mostró una expresión agitada. Ese sí, fue algo que me dio una de mis amistades para mantener lejos a los acosadores. ¿Acosadores? ¿Entonces pasó algo similar en el pasado? Ese sí, algo así. Entonces esos sujetos de antes eran. No, dije que no me metería. Lo siento. Al ver a Morisaki resistirse férreamente a preguntarle más cosas, Lin soltó un suspiro de alivio en secreto.
Aún así, no parece que funcione contra esos tipos. La atención de Morisaki ya se había desviado hacia los atacantes de antes. Su personalidad diligente había salvado a Lin justo ahora. Tampoco es efectivo contra Shun. ¿Son los magos así de especiales? La pregunta iba en una dirección distinta a la del diálogo que Morisaki estaba formando. Si se le hubiese preguntado en el pasado, probablemente habría inflado el pecho y respondido asintiendo afirmativamente. Creía que era especial. Su estatus como mago era fuente de gran orgullo, al igual que tenía confianza en que entre sus compañeros, él era un mago particularmente talentoso. Aunque los resultados de la competición de las 9 escuelas fueron en contra de sus esperanzas, era de la creencia de que si el otro equipo no hubiese roto las reglas, habría sido capaz de conseguir resultados acorde a su propia confianza, sin confiar en ese estratega que solo tenía trucos arteros bajo la manga como apoyo. Sin embargo, por alguna razón, el actual Morisaki era incapaz de asentir a las palabras de Lin. No creo que haya una gran diferencia, ya que la magia es una habilidad humana después de todo. El ítem mágico de Lin es un objeto que permite que las personas usen poderes mágicos. En ese contexto, no es distinto a las artes mágicas. Tiene sentido cuando lo dices de esa forma. Magos son seres humanos al igual que nosotros. Lin estaba inconsciente de que sus palabras constituían una opinión que separaba a los magos y no magos en dos grupos raciales. Afortunadamente, Morisaki no captó dicho matiz. Morisaki se mantenía firme en evitar zonas con pocas personas, así que ambos pasaron su tiempo en un restaurante enfrente de la estación de bus hasta que la persona a la que esperaba Lin hiciera contacto. La que iniciaba siempre conversación fue Lin con Morisaki en su mayor parte estando de acuerdo con lo que decía, pero ninguno sintió que fuera un desperdicio de tiempo. Tal como Morisaki esperaba, no volvieron a ver individuos sospechosos después. Aún así, oportunidades ocasionales le permitieron sentir varias auras observándolos a la distancia desde todas direcciones. En este punto, la expresión de Lin de repente se consternó en ansiedad mientras sacaba su terminal de información frente a la mirada inquisitiva de Morisaki. Aparentemente, su punto de contacto le había enviado un mensaje de texto. Sin embargo, ¿cómo debería explicar el por qué Lin se tensó en lugar de relajarse cuando la persona que esperaban había hecho contacto? Morisaki estaba algo desconcertado por esto. ¿Podría ser que la persona a la que esperaban fuese uno de los enemigos de Lin? Morisaki esperaba que al menos fuese capaz de explicárselo a él, o quizás ser franca. Directamente bajo Rainbow Bridge. Lin habló con una expresión compungida en el rostro. Un bote será enviado para recogerme. Entonces vamos. Directamente bajo Rainbow Bridge del que el otro individuo habló, probablemente se refería a la plaza cerca a la base del puente. En un día normal, esa ubicación se hallaba atestada de visitantes. Morisaki apuró a Lin a ponerse de pie y extendió la mano hacia el terminal que se hallaba sobre la mesa. Sin embargo, Lin le ganó por un pelo y colocó su tarjeta encima del terminal primero. Tan solo un estudiante de preparatoria y aún así te atreves a ganarle la iniciativa a una mujer mayor. Atrevido. Con su dedo índice, Lin señaló cada sílaba con un toque en la frente de Morisaki, provocando un sonrojo extremo de su parte. El rostro originalmente tenso de Lin ahora había cambiado a una sonrisa tranquila. Tomar el camino principal sería más rápido, pero Morisaki eligió a propósito los desvíos que atravesaban el parque. Creía que la magia utilizada antes para alejar transeúntes y vehículos sería más difícil dentro del parque donde la mayoría de la gente se quedaba quieta comparado con el constante flujo de personas en las calles. No tenía conocimiento de que esto alargaba el tiempo que pasaba junto a Lin. Al menos, sus pensamientos superficiales no se adentraban en este territorio. Morisaki también había pedido que colocase su collar dentro de su bolso. Bajo las condiciones actuales, los conjuros que desviaban la atención de otros solo conseguirían el efecto opuesto. Por lógica, esta era la idea correcta. Sin embargo, desafortunadamente esto les trajo problemas inesperados. En esos precisos momentos, una pared humana se alzaba frente a Morisaki y Lin. La pared humana era lo suficientemente densa como para incluso bloquear un tiro libre de un jugador de fútbol soccer profesional. Vamos, en términos de vestuario, apariencia, y todos los factores asociados, estos individuos apenas se acercaban a esa atmósfera refrescante que se halla en los atletas. Para decirlo de forma directa, se asemejaban más a un grupo de matones. Aunque podría haber pequeñas diferencias aquí y allá, la mayor parte de ellos mostraba una vestimenta similar.
La mayoría de sus torsos desnudos apenas estaban cubiertos por chaquetas de cuero, mientras que anillos de metal cubrían por encima y por debajo sus muñecas y codos. Sus chaquetas recordaban a las escamas de un lagarto y su textura superficial reflejaba las escamas metálicas que fueron populares 3 años atrás entre las pequeñas multitudes. Comparado con las fibras habituales a prueba de balas y antipenetrantes, este material presumía de grandes avances en la mejora de protección y resistencia a golpes. Sin embargo, ya que la permeabilidad del aire era terrible, dejando de lado vestirla en exteriores durante verano, incluso puertas adentro con un medio cálido durante el invierno haría que cualquiera sudase como caballo, de ahí que juzgasen esto como un producto fallido. La sobrecogedora mayoría de jóvenes hombres enfrente de ellos mantenía el frente abierto, aunque incluso los modelos sin manga se veían bastante sofocantes. Dado que esto iba completamente en contra del propósito de bloquear puñaladas frontales o disparos, la única conclusión que podía deducirse era que se trataba de una declaración de una moda del pasado, pero no era práctica. Los anillos metálicos alrededor de las muñecas utilizaban EMS, amplificadores musculares que estimulaban los músculos a través de corrientes eléctricas. Dispositivos de entrenamiento que utilizaban EMS eran una pasada forma de tecnología que existió en los años 60s del siglo XX, pero en la era moderna, otras corrientes eléctricas habían sido introducidas para elevar satisfactoriamente la rapidez de las contracciones musculares. Estos anillos normalmente eran usados con propósitos medicinales durante rehabilitación, pero también podían ser utilizados para mejorar fácilmente el poder de los golpes, haciéndolo una elección popular entre luchadores callejeros de mala fama. Varios jóvenes del grupo llevaban puestos gogles AR sobre los ojos. Las tiras metálicas adheridas a ellos estaban cubiertos de dispositivos sensores que parecían haber sido equipados con procesos de captura lumínica. Estos procesos normalmente emiten una señal direccional una vez que los objetos se acercan dentro de un rango de distancia predeterminado, pero no eran algo que pudiera ser empleado a gusto por usuarios casuales. En resumen, también podría tratarse de una declaración de moda. Este estilo marcial, que ponía énfasis en la apariencia física, era una característica reveladora de la banda de delincuentes que se hacían llamar Warriors. Frente a dos personas que se detuvieron de golpe, el grupo de jóvenes no dejó de lanzarles miradas lascivas. Ni una sola palabra fue dicha. Morisaki pasó un brazo alrededor de los hombros de Lin y buscó retroceder sobre sus pasos. Varias personas soltaron silbidos burlones. La pared humana se movió con un impresionante nivel de organización y los rodearon a los dos en una auténtica barrera humana. Tenemos prisa, por favor apártense. Vamos, vamos, no digas eso. ¿Qué tal si juegas con nosotros? Sí, comparado con ese enano, nosotros sabemos qué cosas son realmente divertidas. Lin buscó aplacar pacíficamente la situación, pero los jóvenes solo arrugaron la nariz mientras hacían sonidos desagradables ofensivos de escuchar. De verdad estamos de apuro. Es inútil, estos sujetos no planeaban escuchar nuestras palabras en primer lugar. Morisaki hizo que Lin dejase de intentar cualquier persuasión. Oh, lo dijo. Aunque es cierto que no estamos aquí para hablar. Una risa burda se hizo presente, aumentando cada vez más a su alrededor. Señorito, vamos directo al grano. Déjanos el trabajo de guiar a la dama a nosotros, eres libre de irte. Ahora, largo. Un joven que parecía ser el líder de la banda cambió su tono de amistoso a amenazante desde atrás de la multitud, lo que se hallaba justo enfrente de ambos. Era una cabeza más alto que Morisaki y la camiseta que llevaba puesto no tenía mangas, pareciendo haber sido arrancadas, revelando un par de bíceps con músculos gruesos palpitando. Sus brazos estaba cubierto desde la mano hasta el hombro con formas geométricas plateadas que servían igual que los amplificadores musculares al potenciar la rapidez de contracción muscular, aunque los resultados eran cuestionables. De tez morena y muslos torneados, marcando claramente un físico que no pertenecía a alguien con un capricho pasajero. En respuesta a la mirada que no dejaba de clamar el término feo, Morisaki mostró una sonrisa sardónica en el rostro. ¿Qué es tan gracioso? No, nada. El tono bajo del joven se volvió cada vez más amenazante. Sin embargo, Morisaki aún seguía mostrando una expresión burlona mientras su elección de palabras era cada vez más mordaz. Lo podría comprender si esto fuese Shibuya o Ikebukuro, pero nunca pensé que me encontraría con una especie en extinción como ustedes aquí en Ariake. ¡Qué tipo tan gracioso! Deberías estar satisfecho con hablar sin sentido una sola vez, ¿no es verdad? En verdad estamos de apuro, así que podrías dejarnos pasar.
Parece que necesitas aprender una lección de dolor. El joven desplazó su peso a las puntas de los dedos de sus pies. Al ver esto, Morisaki levemente desplazó su hombro derecho hacia atrás. La chaqueta que se abrió al frente se movió levemente. Taka-san. Este tipo es un mago. El movimiento debió haber revelado el mango del cat que se hallaba en la pistolera oculta. Un joven a la derecha de Morisaki gritó en advertencia. El círculo que rodeaba a los dos retrocedió un poco. Con una notable excepción, todos se volvieron temerosos. ¿Y eso qué? La única excepción, el tal Taka que servía como líder, exhortó a sus compinches a que diesen un paso al frente. Ten cuidado, mago. Las comisuras de su boca se torcieron mientras menospreciaba a Morisaki de manera teatral. No parecían ser bravatas, así que quizás se merecía una pizca de elogio. Su magia está al mismo nivel que una pistola, ¿verdad? Serías arrestado y llevado preso si utilizas magia en una persona desarmada, ¿correcto? Morisaki miró en silencio al joven. Este continuó a gusto. Un mago que no puede usar magia no es más que un títere de madera. ¿Qué piensas que esa clase de nada va a hacer? Ya jajaja, el tipo dejó salir una sarta de carcajadas a lo cual Morisaki le devolvió una sonrisa inmisericordia. ¿Ustedes que enfrentan su extinción, se atreven a poner eso a prueba? ¿Qué dijiste? Dije que si querían poner a prueba o no si los magos no somos más que títeres sin nuestra magia, bribón pretencioso. Ja, ninguno de ustedes interfiera. El líder de las especies en peligro que se hacían llamar Warriors cambió de vuelta su rostro con una expresión totalmente alterada a su expresión normal, la misma fea de siempre. Levantó los puños antes de extender sus piernas para bajar su centro de gravedad, adoptando así una postura de pelea. Al ver esto Morisaki también quitó la sonrisa sarcástica del rostro y dejó que su mochila cayera desde un hombro. Levantó ambos puños enfrente de su rostro y levemente empezó a saltar en ese lugar. Juguetito, vamos a bailar. Acepto, basura superficial. Sin embargo, si la tocan a su propio riesgo, les haré arrepentirse a todos el haber nacido en este mundo. Eres tan solo un hombrecito, pero esa boca tuya, tiene agallas, ¿verdad? Esa frase sirvió como declaración para iniciar el ataque. Como un látigo, una patada hacia arriba fue lanzada hacia el rostro de Morisaki. Para poder proteger a Lin justo atrás de él, no podía evadir hacia atrás. En su lugar, bajó la cabeza para agacharse esquivando la patada curva. Taka retrajo hábilmente la patada y lanzó una pierna en picada hacia la cabeza de Morisaki. En lugar de llamarla una patada curva, era más parecida a una patada en corte de tajo. La nariz de Morisaki se alzó en dirección de su patada y evitó por muy poco el golpe. El rostro del otro sujeto cambió. El momento en el que su pierna tocó el suelo, de inmediato lanzó un puñetazo relámpago. Morisaki lo desvió con una mano. Patada al frente, puñete al medio, patada baja, patada media, barrida, codazo reverso. Una rápida combinación de ataques mostró que el joven no era un hablador y que sus movimientos no eran imitaciones baratas. Basado en estos movimientos, probablemente había pasado por un completo régimen de entrenamiento de karate bajo una guía especial. Aún así, todos sus golpes eran completamente evadidos o neutralizados por Morisaki. Frustración empezaba a tomar lugar en el rostro de Taka. Buscó terminar la pelea con un golpe y lanzó un gancho largo hacia la quijada de Morisaki. Este no iba a dejar pasar esta abertura. Dando un paso al frente, dirigió un gancho izquierdo hacia la cara de Taka. No, la fuerza detrás del puño era un puñetazo directo en lugar de un gancho. Si sus puños no hubiesen sido entrenados a cabalidad, la fuerza del puñetazo podría provocarle daño inmediato a su propia mano, pero Morisaki nunca dudó y lanzó un golpe bien entrenado de palma derecha dentro de la guardia del enemigo. Taka tembló y cayó primero de costado sobre el suelo. Quedó totalmente anonadado al ser lanzado en dos golpes por alguien que era una cabeza más bajo que él. Morisaki le mostró una sonrisa burlona al tipo que lo veía con la palabra incredulidad escrita en todo el rostro. ¡Qué lástima! Fue lento. Esa es la clase de rapidez que puedes obtener a través de peleas callejeras, pero no tienes oportunidad contra nosotros, los magos de combate. El otro joven probablemente no pudo comprender el significado detrás de la declaración de Morisaki. El joven fue incapaz de aceptar una realidad en la que un mago que confiaba completamente en una habilidad engañosa como la magia, de alguna forma poseyera un desempeño físico mayor que alguien como él que había pasado por un riguroso entrenamiento. En magia sistemática, existen los 4 grandes sistemas y 8 tipos principales, uno de los cuales era magia tipo aceleración.
Esta clase de magia no solo utiliza la aceleración o desaceleración de un objeto, sino que también podía ser utilizada sobre el invocador. Un mago que invocase magia de aceleración personal normalmente se acostumbraría a operar en los límites superiores de rapidez del rango que los sentidos pueden manejar. Esta era una rapidez que no podía ser comprendida por personas sin magia. En realidad, la rapidez de corredores profesionales experimentado en la pista era una velocidad que frecuentemente encontraban en la escuela, en campos de práctica fuera de la escuela, durante competiciones, y en combate. Golpes que en peleas profesionales serían considerados rápidos eran prácticamente en cámara lenta para su consciente. Morisaki recogió su mochila y tomó la mano de Lin. No tenía intenciones de continuar lidiando con las especies en peligro de extinción, quienes se rehusaban en aceptar la realidad. Además, aunque no habían desperdiciado demasiado tiempo, no había duda de que esta era la ruta más larga. No obstante, Lin se soltó rápidamente de la mano de Morisaki. Frente a la mirada impactada de Morisaki, estaba Lin de pie que parecía observar sorprendida ante su propia acción. La mente se detuvo y sus extremidades parecían haberse congelado en el tiempo. Al ver a Morisaki paralizado, el joven lanzó sus manos hacia Lin en lugar de ir a por él. La tomó de la mano, aló su cuerpo hacia él, y luego apretó un cuchillo contra su rostro. Ese probablemente era su plan de acción. Aún así, esta estratagema desesperada fue aniquilada antes de que llegase a la fase de alar de Lin. Patrones de comportamiento habían sido grabados profundamente en su subconsciente, sobreponiéndose a su parálisis mental y provocaron que el cuerpo de Morisaki tomase acción por reflejo. En un suave movimiento como el fluir del agua, Morisaki sacó el K de su pecho. Para cuando el cañón fue apuntado correctamente, la fase de suspensión del K ya había sido deshabilitada. El tiempo que Morisaki utilizó dudando sobre usar la magia podía medirse en milisegundos. El joven fue golpeado en la cabeza y cayó de rodillas al suelo. Algunos cayeron sobre partes blandas del cuerpo y empezaron a sangrar, pero los reflejos de Morisaki nunca se detuvieron. Para cuando Morisaki recobró su voluntad, las únicas personas conscientes en la escena eran ella y él. Y otra persona. El joven que había sido lanzado contra el suelo y, pensaba, había quedado inconsciente. Morisaki devolvió una mirada sin emociones, una que no había vuelto a despertar sus sentimientos, sobre el sujeto. Monstruo maldito. No te acerques. No te acerques. El sujeto seguía sobre el suelo llevando una mano dentro de uno de sus bolsillos antes de sacar algo y moverlo. Al ver que la cuchilla desplegable se movía de lado a lado sin peligro en ninguna dirección en particular, Morisaki una vez más tomó la mano de Lin. Esta vez, Lin sujetó su mano. Y así, los dos corrieron en silencio tomados de la mano todo el camino hacia el lugar acordado donde un bote debería estar esperando. No hubo mayores obstáculos durante el camino. En armonía con la plaza acuática en un parque, muchas parejas se hallaban alrededor. Muchas les dirigieron una mirada a las dos personas que llevaban una atmósfera distinta a ellos antes de voltear como si no fuera de su incumbencia. Lin se hallaba de pie sobre un muelle donde las barcas echaban amarras, y miró hacia el mar. Las manos que los conectaron a los dos naturalmente se separaron aquí. Shun. Después de un largo silencio, Lin llamó suavemente a Morisaki. ¿Qué ocurre, Lin? Lin mantuvo la mirada en el mar y no volteó la cabeza. ¿A los magos les gusta la batalla? Lin no observó el rostro de Morisaki y se aseguró de que él no pudiera ver el suyo mientras hacía esta pregunta. Lin, ¿a los magos les gusta combatir? ¿Les gusta herir a otros? ¿Anhelan el peligro? ¿Desean mostrar habilidades que personas normales no poseen? El volumen de Lin se elevó ligeramente, dando a Morisaki la impresión de que le estaba reprendiendo. ¿Estás molesta? No estoy molesta. Estoy furiosa. En resumen, está molesta, ¿verdad? Este pensamiento cruzó por la mente de Morisaki, pero no estaba lo suficientemente tranquilo como para responder. Cuando Lin volteó su rostro hacia él, sus ojos llenos de lágrimas. No es que a los magos nos guste la batalla. Al menos, a mí no me gusta lastimar a otros. La expresión de Lin y las lágrimas amenazando con estallar aplicaron una presión enorme en Morisaki. Entonces, ¿por qué lo lastimaste? Porque no era alguien con quien puedas hablar. Aún así, Morisaki tenía sus propias razones. No creía que había tomado la decisión incorrecta. Quizás había una solución mucho mejor, pero también creía que había manejado la situación muy bien. En ese caso, podíamos escapar. No era necesario derrotar a todos, todo lo que teníamos que hacer era utilizar magia para escapar.
También teníamos la opción de pedir ayuda. No creo que pelear fuese la única opción que teníamos. Eso, Morisaki fue incapaz de decir algo porque sabía que las palabras de Lin tenían sentido. Aún así, quizás podíamos haber escapado a tiempo. Sin embargo, esos tipos podrían haber llamado a más. Además, no había forma de saber si el grupo anterior iba a presentarse. No había necesidad de tomar un riesgo innecesario, así que si la oportunidad para derrotar al enemigo se presenta por sí sola, entonces debe ser tomada. Aún así, no iba a retractarse. ¿Por qué pelear es la única cosa en la que piensas? Porque es que todo aquel que no esté con nosotros está en nuestra contra. Los magos no somos superhéroes. No es como las novelas de televisión, donde existe una solución lógica para todo. Este principio, junto con las bases de la profesión de guardaespaldas, fue grabado a fuerza dentro de Morisaki por uno de sus tíos, que estaba más cerca en edad a él. Los magos no son superhéroes. Los magos no poseen el poder de hacer lo que les dé la gana. De ahí que, no debía dudar en alar del gatillo. Diferenciar tranquilamente entre enemigos y aliados. Las técnicas de la familia Morisaki y de la persona llamada Morisaki Shun, nunca fueron lo suficientemente fuertes como para seguir siendo capaces de salvaguardar a sus protegidos luego de que un enemigo lanzara su ataque. No soy capaz de mostrar misericordia a mis enemigos. No soy alguien increíble. Shun, cuando Lin vio a Morisaki apretar los dientes con una expresión acongojada en el rostro, el torbellino de emociones en sus ojos se desvaneció. Con una expresión cálida en el rostro, tomó la mano de Morisaki. Morisaki le permitió tomar su mano, pero no le devolvió la mirada mientras susurraba para sí mismo. Lin, ¿tú también piensas que los magos somos monstruos? ¿Crees que los magos son monstruos que emplean poderes más allá de los límites humanos? ¿Que los magos son capaces de conceder cualquier deseo a la Deus Ex Machina? Shun, los magos somos seres humanos. Shun, ¿tienes miedo a pelear? Me aterra. Ya sea que se trate o no de pistolas, cuchillos, puños, magia. Les tengo miedo a todos. Entonces, ¿por qué peleas? Obviamente eres un estudiante de preparatoria, ¿por qué tomas un trabajo peligroso como el ser un guardaespaldas? Eso es. Tengo un poder que tengo que llevar desde que nací. Shun, no creo que tengas que hacer cosas peligrosas solo porque eres un mago o porque posees magia. Ya que estás aterrado, entonces ¿por qué no solo te detienes? Los magos también son seres humanos, ¿verdad? El rostro de Morisaki claramente flaqueó. Terror y esperanza se mezclaban juntos en un laberinto de confusión. Con una sonrisa protectora, Lin continuó observando a Morisaki. En medio de todas las parejas en esta zona, sus acciones no eran particularmente sospechosas. Aún así, basados en lo que estaba a punto de ocurrir, los dos se hallaban completamente concentrados en la conversación. Lin fue la que notó que algo estaba mal. Shun, ¿no es esto extraño? Lin. Tengo la sensación de que nadie nos ha estado observando desde hace un rato. Si esta frase hubiera venido de alguno de los compañeros de Morisaki, lo habría tratado como ser demasiado paranoico. Aún así, estas palabras viniendo de alguien tan hermosa como Lin llevaban un contexto completamente distinto. Lin, no estás usando el collar, ¿verdad? ¿Eh? No. Es por eso que es tan extraño. No lo estoy utilizando, pero siento como si lo estuviera haciendo. Lin, lo siento. Kiara. Morisaki de repente la sujetó contra su pecho. Al mismo tiempo, analizó rápidamente los alrededores. Incluso después de ejecutar un movimiento tan escandaloso, para él, nadie les prestó la más mínima atención. Ni una sola persona les lanzó una mirada. Morisaki dejó libre a Lin y empezó a buscar rastros de magia. Aunque no había forma de estar seguro, definitivamente había una atmósfera tenue envolviéndolos. ¿Qué? ¿Qué pasa? Silencio. Morisaki dejó caer su mochila y sacó un brazalete grueso de ella antes de colocárselo en su muñeca izquierda. Luego, retiró una pistolera vacía y la colgó del bolsillo alrededor del lado derecho de su cintura. Abandonando por completo la discreción, se preparaba para la batalla. Como si fuese la señal, hombres vestidos de negro llevando gafas oscuras se materializaron a su alrededor rodeándolos parcialmente a Morisaki y Lin. Prácticamente eran salidos de las leyendas urbanas de Men in Black. Nota. Men in Black es una leyenda urbana de origen estadounidense que trata sobre un grupo de personas, agentes especiales vestidos completamente de negro que se encargan de mantener en secreto la información OVNI, amenazando a testigos y haciendo varias cosas con apoyo de varias agencias gubernamentales. Morisaki apretó los dientes. Debía haber sabido antes que el enemigo iba a utilizar magia de interferencia mental.
Después será momento para lamentaciones. Se dijo Morisaki a sí mismo. Uno de los hombres de negro dio un paso enfrente de los dos. La mirada oculta tras esos lentes oscuros no estaba dirigida a Lin, sino a Morisaki. Somos de la Agencia de Control de Inteligencia. El hombre sacó un porta-identificaciones negro. Lo abrió y se lo mostró a Morisaki. Ciertamente era la insignia de la Agencia de Control de Inteligencia del Departamento del Interior, como lo probaba la impresión especial, que cambiaba de color y forma dependiendo de la refracción de la luz. Morisaki estaba consciente de que el cambio de forma llevaba consigo un efecto hipnótico, así que de inmediato alejó la mirada tras verificar su autenticidad. Las comisuras de la boca del hombre se torcieron hacia arriba mientras guardaba el documento en el bolsillo del pecho. Nos haremos responsable de proteger a la señorita Richardson. Lo que ocurra después es asunto oficial, así que por favor aléjese de inmediato. Morisaki estaba a punto de asentir cuando se dio cuenta de que Lin atrás de él lo sujetaba fuertemente del chaleco con los nudillos blancos de la presión. Lin, ¿vas a ir con ellos? Lin negó fuertemente con la cabeza en respuesta a la pregunta de Morisaki. Morisaki devolvió la mirada a los ojos del hombre de negro, o más bien a sus gafas. Permítame rehusarme. Su intercambio dejó poco espacio para malinterpretaciones. Ya dije que se trata de un asunto oficial. Esta es una misión de protección, ¿no es así? En ese caso, no tienen derecho a pasar por encima de la decisión de la persona en cuestión y forzar su voluntad al respecto. ¿O tienen alguna garantía? Tampoco es que Asuntos Internos tenga el derecho de hacer arrestos, por supuesto. El hombre de negro reveló una sonrisa que decía tú me obligaste y volteó a ver a un lado. Esa era la señal. Cañones de pistola aparecieron de las mangas de los hombres. Lanzando su brazo izquierdo alrededor de la cintura de Lin, Morisaki utilizó su mano derecha para operar el brazalete y saltó a la superficie del agua. Lin lanzó un chillido. Los sonidos de aire comprimido siendo disparado, y de pequeñas agujas atravesando el aire cubrieron sus chillidos. Los dardos provenientes de rifles tranquilizadores pasaron por encima de las dos figuras que habían saltado a un lado. Morisaki activó magia tipo movimiento en medio del aire. Dejaron de caer mientras se acercaban al nivel del mar y bordeaban el muelle próximo. Al mismo tiempo que movía a Lin a una posición de rodillas, Morisaki también se puso en posición y activó su brazalete en modo de espera. A continuación, sacó el CAD en forma de pistola de su pecho. Confirmó un total de 8 enemigos rodeándolos. De los cuales 2 eran magos. Las identidades de los enemigos se extinguieron en su mente. La única idea que ocupaba sus pensamientos era proteger a la joven atrás de él. La noción de escapar nunca cruzó por su mente. Su miedo a la batalla ya se había desvanecido. Tampoco tenía miedo de ser visto con ojos aterrados. Sometería al enemigo para proteger a otros. Esa era la única opción en su mente. Primero, actuó para deshabilitar a los magos enemigos y apretó el gatillo 2 veces. Después, se pudo escuchar un gemido profundo. Resultados confirmados. Uno caído y los otros bajaron la guardia. Morisaki vio a un mago enemigo operar un CAD con sus dedos. También vio el cañón de unos rifles tranquilizadores apuntándolo. Con la rapidez de un mago de escena mostrando sus trucos, devolvió el CAD con forma de pistola de mano a la pistolera en su cintura y desactivó el modo de espera en el CAD con forma de brazalete que llevaba puesto. Pudo sentir que la magia tipo aceleración del enemigo empezaba a tener efecto sobre él. Sin embargo, Morisaki ignoró esa magia. Estaba conjurando la secuencia de activación para una magia tipo movimiento con efecto de área. Utilizó magia reposo / detención para recibir las agujas acercándose disparadas por aire comprimido. Magia tipo aceleración horizontal se acercaba rápidamente hacia el cuerpo de Morisaki. Sus pies abandonaron el suelo y caían hacia el agua. Lin elevó la parte superior de su torso y llamó a Morisaki. El hombre de negro se abalanzó hacia ella. Un pistola apareció desde dentro del agua. Sujetando el CAD que parecía ser una pistola en su mano derecha, Morisaki empezó a flotar hacia arriba gracias a la bocanada de aire que había tomado antes, y lo apuntó hacia el mago en la retaguardia del enemigo. Magia fue activada. El mago enemigo fue atrapado con la guardia baja ante el ataque sorpresa de Morisaki y fue lanzado quedando inconsciente. A continuación, Morisaki cambió de nuevo al CAD especializado en su mano en modo de espera y activó el conjunto de poderes en el CAD generalizado. Se hundió en el agua mientras operaba el teclado numérico y activaba magia tipo aceleración. Morisaki salió rápidamente a través del agua de forma que un delfín habría quedado verde de la envidia. Tampoco era como si un delfín tuviese alguna esperanza de lograr ello.
Sus muñecas se pusieron una sobre otra con la mano derecha sobre la izquierda mientras apuntaba el CAD especializado de esta manera al enemigo a la vez que desactivaba el poder del CAD generalizado. Acumulando su sion en el CAD especializado, Morisaki aló del gatillo 6 veces en medio del aire. Fue incapaz de neutralizar por completo la fuerza de su caída y tuvo que caer rodando de inmediato una vez estuvo en contacto con el cemento. Mientras su cuerpo caía a la tierra, todos los hombres de negro también empezaron a colapsar. Shun, Shun. ¿Estás bien? Lin se arrodilló junto a Morisaki mientras este yacía completamente sobre el suelo, y lo llamaba con desesperación. Estoy bien. Morisaki abrió los ojos y asintió. Manteniendo su postura actual, reguló momentáneamente su respiración antes de sentarse. Huele. Sin embargo, cayó sobre una rodilla de inmediato cuando trató de ponerse de pie. Shun. Estoy bien, solo me torcí el tobillo. Para cuando dijo esto, sudor frío bajaba por su sien. Lin miró a su alrededor por ayuda. La magia de interferencia mental que bloqueaba a otros sus presencias ya había sido deshabilitada. Muchos testigos y parejas en citas los observaban desde lejos. Simplemente los observaban desde una distancia considerable con miradas incómodas en los ojos. Sus miradas estaban enfocadas en la mano izquierda de Morisaki. En el CAD con forma de brazalete que mostraba su estatus como mago. Lin supo lo que las personas a su alrededor murmuraban entre sí. Ni una sola persona se les acercó. Morisaki se dio por vencido en tratar de ponerse de pie y se sentó con las piernas extendidas. Lin, ¿aún no llega el bote? ¿Eh? Ah, creo que es ese. Ya veo. Un pequeño navío se acercaba cada vez más. Era un bote rápido que no salpicaba mucha agua y podía ser utilizado ya sea en un río o en el mar. Lo siento, es mi culpa. Morisaki dijo no pasa nada a una Lin que agachaba la cabeza. Olvídalo, mientras Lin esté a salvo. Finalmente puedo relajarme ahora que he cumplido con mi promesa. No era el sonido de alguien envalentonado, sino la sincera satisfacción que brotaba desde su corazón. ¿Por qué? Ciertamente yo también me pregunto, ¿por qué? Morisaki utilizó una respuesta que no era respuesta para contestar la pregunta de Lin, que no era una pregunta. Quizás es tal como Lin dijo. Aún así, incluso si su pregunta estaba incompleta, Morisaki comprendió muy bien que quería preguntar Lin. Nuestra magia es una herramienta desarrollada para la batalla. Nosotros los magos somos forjados con ello en nuestros corazones, así que quizás sea cierto que tenemos sed de batalla y solo somos herramientas utilizadas para combate. El soliloquio de Morisaki parecía haber abandonado por completo su propio sentido de ser e hicieron que lágrimas aparecieran en los ojos de Lin cuando lo escuchó. Lo siento, Shun, lo siento. Lin estalló en lágrimas mientras agachaba la cabeza y gimoteaba sus disculpas. Lin, ¿por qué te disculpas? ¿Por qué estás llorando? Perplejo, Morisaki le preguntó a Lin la razón detrás de sus lágrimas y disculpas, pero su mente estaba calmada y en paz a tal punto que incluso él estaba sorprendido. Lo siento. Dije algo tan horrible, lo siento. Lin. Morisaki estaba atónito. No tenía idea de qué decir. Ni pista de qué hacer. Desafortunadamente, hasta este momento, nadie le había enseñado nunca lo que tenía que hacer bajo estas circunstancias. No te llames a ti mismo una herramienta. Shun siempre me protegió a pesar del peligro. Comparado con aquellos que solo ven a otros sufrir sin mover un dedo, Shun es mucho más humano. Morisaki logró conectar las palabras entrecortadas de Lin que salían entre gemidos. Y su pecho se hinchó de orgullo. Yo, estoy avergonzada de mí misma. Hace poco, fui exactamente igual a esas personas en que también sentí, en alguna parte de mi corazón, que los magos eran desagradables y que eran criaturas distintas a mí. Por eso, lo siento, Shun. No te preocupes tanto, en serio. Las palabras de Morisaki fueron dichas en un tono regular. Más que las palabras mismas, sirvieron para dar valor a Lin, e hicieron que levantase la cabeza. Estoy muy satisfecho de haber sido capaz de ayudar a Lin. Para mí, hoy fue un día muy importante. Al igual que Morisaki no tenía idea de qué estaba ocultando Lin, Lin tampoco sabía de la lucha interna que Morisaki estaba enfrentando. Frente a una Lin bastante perpleja, Morisaki mostró una sonrisa de satisfacción. Lin, el bote ya está aquí. Las palabras de Morisaki hicieron que Lin voltease el cuerpo. Tal como dijo, la pequeña embarcación había echado amarras, dos hombres en traje saludaron inclinándose profundamente frente a Lin. Ve, Lin. Estaré bien luego de que descanse sentado aquí un poco más. Pero. Adelante. Podrían atacar de nuevo después. Comprendo.
Shun, de verdad muchísimas gracias. No hubo beso de despedida. Decir que no había expectativas sería una mentira, pero no avanzar en esa dirección probablemente podría ser lo mejor. Esta realidad plena no sería manchada. Más que presionarse a sí mismo, así era como Morisaki se sentía en verdad. De lo único que se arrepentía era el solo haber sido capaz de quedarse ahí sentado y verla irse. Lin se despidió moviendo la mano desde el bote, a lo cual Morisaki levantó una desde su posición de sentado como respuesta. Esto era más bien inapropiado, pero sentía que probablemente era más de su estilo. Meilin-sama, es una bendición que esté bien. Sí, todo gracias a un joven que me salvó. A bordo del navío que había abandonado la línea costera, Lin mostraba una expresión fría y totalmente distinta mientras llamaba a uno de los hombres que vinieron a darle la bienvenida mientras asentía de acuerdo. En ese momento, un anciano caballero con un cabello completamente blanco apareció. Meilin-sama, visitar este país sola y en un momento como este. Por favor, sea consciente de su posición. ¿Me estás dando órdenes? No, como un subordinado no me atrevería. El anciano se inclinó en respeto hacia Lin. El decoro del caballero mayor era impecable, pero su actitud banal. Como sea, parece que el gobierno de esta nación desea pelear con nosotros hasta el final. Esta vez se atrevieron a insultar a Meilin-sama, creo que una retribución equivalente es apropiada. Lo prohíbo. El anciano levantó la mirada y propuso su sugerencia, pero Lin la prohibió con firmeza. Es verdad que el gobierno japonés fue bárbaro y altanero esta vez. Sin embargo, de ese joven, obtuve un lazo de amistad que es más que suficiente como compensación. Ya que todos ustedes han elegido a una persona sin magia, como yo, como su líder, entonces les prohíbo a todos tomar acción contra esta nación. Si no están dispuestos a aceptar eso, entonces regresaré a California. No, dejaremos todo de acuerdo a los deseos de Meilin-sama. Morisaki no fue arrestado por asuntos internos. Probablemente también estuvieron actuando al límite de la ley. Los hombres de negro inconscientes fueron transportados lejos enfrente de los ojos de Morisaki por sus propios camaradas. Los agentes de asuntos internos que llegaron para recoger a sus colegas ni siquiera prestaron atención a él. En cuanto a quién era Lin, y por qué estaba siendo perseguida por una organización gubernamental, nadie le dijo la verdad a Morisaki. El nombre real de Lin era San Meilin. Se trataba de la hija adoptiva de Sam Richardson, el líder del grupo de crimen internacional de Hong Kong conocido como Noea Dragon, la hija de la amante más amada por el líder, y la nueva líder elegida por los afortunados sobrevivientes, pero Morisaki nunca tuvo la oportunidad de saber eso. Final del extra 2.